Hola, vamos a hablar el día de hoy de un tema que me apasiona mucho, el tema de los viajes. Y para el tema de los viajes vamos a explicar un viaje en particular y todo lo que engloba este tipo de experiencias. Este viaje que voy a contar es un viaje que hice hace muy poco tiempo junto con mi novia Isela. Nos fuimos a Chiapas. Entonces, para un viaje, nosotros primero cómo organizamos. Naturalmente, miramos el destino al cual queremos ir. Los destinos a los cuales queremos ir los escogemos usualmente de acuerdo a lo que está más cerca de donde estamos. Uno a veces piensa que tiene que ir a un lugar muy lejano para poder realmente pues conocer algo nuevo, pero en realidad uno tiene muchísimas cosas cercas que puede conocer. Entonces realmente miramos lo que esté en este país, en México. Entonces, para este caso, miramos el viaje a Chiapas. Entonces, para mirar primero el viaje, pues uno tiene que tener naturalmente un presupuesto. Yo usualmente intento ser de un tipo de un presupuesto bastante bajo. Un presupuesto es el dinero que se tiene pensado gastar. Esta es, digamos, la palabra presupuesto. Se usa mucho para el tema de las empresas, pero uno también como persona puede realizar su propio presupuesto. Nosotros más o menos manejamos un presupuesto muy bajo. Lo que buscamos es ahorrar mucho en las estadías. Yo anteriormente, estadías es el lugar donde te vas a quedar. Anteriormente yo practicaba mucho couchsurfing. De hecho, tenemos couchsurfing aquí en Ciudad de México y si tú eres un couchsurfer, pues puedes encontrarnos y nos puedes conocer. Lo usé mucho, pero en este caso no lo usamos por dos cosas. Uno, porque somos una pareja. Entonces, cuando es una pareja, en realidad digamos que la probabilidad de éxito para que te acepten es un poco más baja. Diferente a cuando tú estás solo. Cuando estás solo, para un hombre, digamos que la probabilidad que lo acepten es un poco más baja que una mujer. Usualmente una mujer es mucho más fácil, quizás me aventuro a decir porque pues tienen un poco más de confianza a las mujeres. Y también, tristemente, pues hay varios hombres en couchsurfing que aprovechen estas situaciones pues para conocer mujeres, pero a veces de pronto sí les recomiendo a las chicas que tengan cuidado porque pues hay personas de pronto un poco que se pasan un poco, ¿no? Pasarse, en este caso una persona que abusa, que hay un límite, ¿no? Pero que va más allá sin que la otra persona dé el permiso para que pueda pasar. Entonces eso es uno, porque somos pareja. Y segundo, porque en realidad nosotros vamos a estar moviéndonos y vamos a estar moviéndonos mucho de un lugar a otro. Entonces, como nos íbamos a mover tanto de un lugar a otro, pues finalmente la esencia del couchsurfing es compartir con el local. Entonces no tendríamos mucho la oportunidad de compartir con el local y si tenemos la oportunidad de compartir con él, pues él tendría que hacer cosas turísticas como las vamos o las iríamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a un paseo, no sé, en un bote o en lancha y cuesta $12, pues de cortesía podría ser que tendríamos que invitar a nuestro host, a nuestro anfitrión, al paseo. Entonces no tendría mucho sentido porque lo que estás ahorrando en estadía, pues lo estás gastando en pagarle al anfitrión. Y si de pronto no piensas pagarle, pues bueno, es probable que él no viaje contigo y tú no vas a tener mucho la oportunidad de compartir. Por otro lado, en todos los lugares que fuimos, nos quedamos solo una noche.
Entonces, la verdad, el couchsurfing yo considero que son como 3 días. De hecho, el, el, el que se queda en la casa, el couch, es como, bueno, el surfer es como el pescado, dicen. Después de 3 días ya huele mal. Ese es un dicho que dicen y bueno, pues puede llegar a ser cierto, porque pues los primeros 3 días todo es como alegría, ¿no? Muchos temas nuevos, mucha conversación, o hasta si te cae mal o no se cayó muy bien. Caerle mal a una persona es cuando tú no le, digamos que no es tu amigo tan fácilmente, no se pueden llevar de manera fácil. Eso es cuando alguien te cae mal. Diferente, por ejemplo, cuando tú dices yo le caigo mal, es que tú, las otras personas, pues no tienen una buena referencia tuya. Entonces tú puedes decir yo les caigo mal, es decir, Diego les cae mal a las personas, o la otra persona me cae mal, podría ser. Entonces digamos que 3 días pareciera que un tiempo justo, ya si encuentras mucha empatía, esta empatía es un tema de conexión, una buena conexión entre las personas que tienen empatía, pues puede hacer que los puedas hospedar más, ¿no? De hecho, nosotros hospedamos aquí alguna vez un par de ecuatorianas y ellas nos cayeron bien de tal manera que las dejamos más tiempo, se quedaron con nosotros una semana, por ejemplo. Entonces, en este caso, no está estadía, no puede hacer couchsurfing, que es lo más barato. Pero Chiapas también es muy barato en estadía. Entonces, yo manejo en general, nosotros manejamos básicamente dos plataformas. Una es Booking y otra es Airbnb. Esta de Airbnb y Booking pareciera que Airbnb funciona un poco más en ciudades grandes y pareciera que no tuviera tanta oferta en estos lugares. Solo en ciudades grandes, de pronto Airbnb tenía un poco más, pero ni siquiera como son lugares muy, digamos, pobres, uno, y como tan alejados, donde no hay como tantos centros o no está tan desarrollada la industria turística. No está tan desarrollada desde el verbo desarrollar. Cuando usualmente lo usamos, por ejemplo, países desarrollados, hacer alusiones como hacer referencia a, por ejemplo, Alemania, Japón, Estados Unidos, son países desarrollados. Entonces, en este caso también la industria como tal no es muy desarrollada. Entonces, como no es muy desarrollada, pues también no hay muchos centros turísticos para quedarse. O si hay, no tienen los medios para publicar en estas plataformas. ¿Por qué no tienen los medios? Porque allí también en la selva de Chiapas también el internet no va muy bien, no funciona muy bien. Entonces puede ser que sea un factor para que no estén en estas plataformas allí. Entonces, bueno, lo que encontramos allí buscamos darle vuelta a lugares principales. Entonces, más o menos, pues nuestra estadía rondaba por el torno a una media de 400, 500 pesos la noche, unos 25 dólares la noche por los dos, sin desayuno. Esa era como nuestra estrategia. Pero bueno, para llegar allá, lo primero que uno debe hacer cuando va a viajar es comprar los pasajes. Una vez uno compra pasajes, uno sabe que se tiene que ir y hay una fecha para su viaje. Entonces ya sí o sí tiene que viajar. Entonces lo que hicimos fue los pasajes. Empezamos a buscar cuál sería la mejor manera de llegar, de desplazarnos. Desplazar, en este caso el verbo es reflexivo, desplazarse. Como estamos hablando en plural, Isela y yo, sería desplazarnos. Entonces estamos buscando la mejor manera de desplazarnos allí y pues encontramos dos opciones. Una, autobús y otra, avión. Pensamos en, así como de manera rápida, en alquilar un carro,
pero el hecho de alquilar un carro, alquilar es un sinónimo de rentar. Alquilar se usa mucho más en Colombia, rentar un poco más aquí en México. Alquilar es cuando tú pagas por tener un bien o un servicio por un tiempo, digamos que un tiempo limitado. No pasa a ser de propiedad tuya, solo puedes usarlo. Pero pues digamos que alquilar un vehículo de aquí hasta allá no tiene sentido porque son 1000 kilómetros. Y no son 1000 kilómetros en línea recta. Hay una parte después de Veracruz en la que uno empieza ya a entrar un poco más allí, que ya también las carreteras no son tan buenas. Pero pues irnos a manejar por aproximadamente unas 15, 13 horas, pues no, la verdad uno llegaría ya mamado, ¿no? Mamado en español es cansado, ¿sí? Entonces, pues no tendría mucho sentido. Además de los gastos adicionales del tanque, ¿no? Aquí en este momento un tanque de el precio de la gasolina está en 17 pesos más o menos y eso es por litro, ¿no? Y más o menos pues un vehículo tiene aproximadamente ¿qué? Unos 40 o 50 litros. Entonces esto, bueno, pues no tenía mucho sentido también por el gasto de la gasolina y los peajes. Los peajes son estos lugares donde en la carretera que tú pasas y debes realizar un pago en el cual tienes derecho a un seguro, tienes derecho a una grúa. Una grúa es este vehículo grande que sirve para eh, arrastrar o llevar vehículos cuando estos están varados. Varados es decir que no se pueden mover. Entonces tú pagas esto, que aquí también en México le dicen casetas de cobro. Entonces tú puedes realizar el pago o tú debes realizar el pago y esto pues son naturalmente gastos adicionales. Entonces descartamos esta posibilidad de irnos en carro. Descartar es un verbo que se usa cuando tú tienes varias opciones, pero esa opción en particular no la tomas, la desechas, entonces la descartas. Entonces dejamos esto y nos fuimos entre avión y entre autobús. Entonces lo que vimos es que para esas fechas en particular los precios estaban un poco altos en avión. En avión encontramos los precios por persona en 2.500 pesos, que vienen siendo unos $125 por persona, en una aerolínea que se llama Viva Aerobús. Es una línea de bajo costo. Estas líneas de bajo costo se han hecho mucho, digamos que muy populares porque pues son económicas, bajo costo, pero pues no puedes llevar tampoco mucho equipaje, no tienes ninguna comodidad, de milagro vas sentado. Esta expresión de milagro es cuando tú dices algo que por ejemplo no esperabas y va a pasar, ¿no? Entonces por ejemplo me encontré con ella y de milagro me invitó a un café, no es algo que uno esperaba, entonces pues ella lo invita a uno a un café. Y cuando uno habla de milagro, voy sentado, obviamente sarcásticamente, porque pues obviamente sabemos que en avión tú no puedes ir de pie, pero pues lo hacemos como de manera sarcástica para indicar algo que esto pues para exagerar lo malo que es la aerolínea, pero al final no me parece tan malo porque finalmente cumple un servicio y estas aerolíneas de bajo costo finalmente son muy puntuales porque simplemente suben, abordan todas las personas súper rápido y ya de una vez arranca el vuelo. Y la otra opción que vimos fue el autobús. Y la verdad el autobús estaba a más o menos un 40% más económico. Estaba en 1.500 por persona, unos $75. Entonces tomamos la decisión con Isela de irnos en autobús. Aquí en México los autobuses funcionan particularmente bien. Las terminales son grandes, si bien no son muy bonitas, pero son bastante informativas
y los autobuses son de buena calidad, están en muy buen estado y las carreteras también. Entonces considero que la infraestructura en México es muy buena para viajar por carretera. Entonces escogimos por ADO, una de las, digamos, una de las empresas de autobús que van a este lugar para ir directamente allí. Entonces, bueno, lo compramos con bastante antelación. Antelación es una expresión para decir con anticipación. Entonces, con bastante anticipación, nosotros compramos estos boletos como unos 2 meses antes, a principios de enero, me parece. Y por otro lado, pensándolo bien, entiendo que viajar en avión es contamina mucho. Entonces, en este caso, cuando uno pueda viajar en autobús, entiendo que digamos que la huella de carbono que uno deja, esta huella de carbono, las huellas es lo que tenemos en nuestros dedos y es como parte de nuestra identificación, eso es una huella. También puede ser una huella de animal que queda en la tierra y queda dibujada la forma de la pata del animal. Entonces la huella de carbono es nuestra producción de carbono que podemos generar que podemos generar. Entonces, bueno, me parece que si tenemos la opción, pareciera que el autobús es una mejor opción para poder llegar a un destino por el hecho la menor huella de carbono. Ya teniendo los pasajes, sabíamos los días que íbamos a estar. Vamos a estar más o menos, me parece que era del 14 al 21 de marzo. Viajamos el 13, nos devolvíamos el 21. Entonces ya teníamos los días que íbamos a estar. Ya teníamos pasajes y los días. Ahora empezamos a ubicar cuáles eran los mayores atractivos turísticos del lugar. Un atractivo turístico, atractivo es el sustantivo, digamos, o es un adjetivo que viene del verbo atraer, es algo muy llamativo. Entonces atractivo turístico son esos lugares imperdibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Río de Janeiro, Corcovado, en Francia, la Torre Eiffel, en Colombia, Monserrate, en fin, son estos sitios que sí o sí no te puedes perder. Yo hice un intercambio en el año 2008, hace 12 años, en la Universidad Nacional Autónoma de México y había tenido la oportunidad de ir a Chiapas. Fui con mis compañeros que hicieron el intercambio conmigo, pero esa vez fuimos con un tour, con un grupo que realizaba un viaje. La verdad no es lo que más me gusta, prefiero cuando uno lo hace por su cuenta, porque uno puede tomar su tiempo, puede cambiar de planes, puede entrar donde quiere, si le gusta algo se queda más, si no le gusta se puede ir. Entonces considero que para mí es mejor viajar sin ningún tipo de tour. Ahora obviamente hay un tema de pros y contras, de pronto el único contra que le veo es que algunas atracciones pueden llegar a ser más costosas que cuando vas en grupo. Entonces, lo que hicimos fue ya mirar los lugares que íbamos a conocer. Miramos varios lugares, principalmente, digamos que en este momento se ha vuelto de unos que 4 años para acá, uso mucho YouTube para mirar cuáles son los lugares que voy a conocer. Esto también, digamos, un poco que ya le quita como la magia, ¿no? ¿Por qué quita la magia? Pienso, porque ya sabes lo que te vas a enfrentar y en ocasiones los videos los hacen tan bien que pareciera que el lugar es espectacular, pero cuando uno en realidad llega allí al lugar es una otra cosa, ¿no? Una porquería. Porquería es un tema que se usa bastante despectivo, o sea, como hablando bastante mal, algo que no es bueno, algo que es malo. Puedes decir, por ejemplo, es muy informal, no lo vas a encontrar en el lenguaje formal. Puedes decir, ese tipo es una porquería, es una mala persona. Pero también puedes decir, uy, esa ciudad es una porquería, porque te pareció muy fea. O tal vez puedes decir, uy, la comida está una porquería, porque también está feo.
Entonces este porquería se usa mucho. Entonces, bueno, miramos por Alan por el mundo. Ahí miramos que él había hecho un recorrido hace un par de años por esta zona y nos servía un poco de guía. Por otro lado, miramos otra pareja que hace también videos de YouTube para guiarnos un poco del lugar, de los lugares. Y ya después de esto, pues escogimos y ya sabíamos cuáles eran los lugares que iríamos a conocer. Entonces, básicamente los lugares que iríamos a conocer, ya sabíamos que iba a ser sí o sí el cañón del Sumidero. El cañón es una formación natural en la cual están unas rocas y por debajo está, digamos, está un camino rodeado de grandes montañas. Usualmente tiene ríos, pero hay otros que entiendo que no tienen ríos. Entonces está el cañón y la mitad pasa un río que conduce a una represa. Una represa usualmente es una represa, es una cantidad de agua que se tiene de nivel de forma artificial. Represas son usualmente construidas por el hombre que sirven como medios de almacenamiento y también para proveer agua a las diferentes poblaciones. Entonces allí en este río, su nombre es el río Grijalba, allí dejaron esta represa para poder para poder alimentar, entiendo que alimenta de hecho hasta parte de Centroamérica, porque Chiapas es un estado que está muy cerca de Guatemala, es el sur, es un estado de los más pobres y tiene una particularidad que iremos hablando. Me fascinó ver algunos contrastes tan fuertes. Contrastes es algo que es muy opuesto a lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está muy bien vestida pero habla muy mal, entonces es un gran contraste, ¿no? Porque todo elegante y hablando todo paila, paila es muy mal en el colombiano, pues obviamente no tiene mucho sentido, es mucho contraste. Entonces ya sabíamos que iba a ser el cañón del Sumidero sí o sí, que después teníamos que pasar por Chiapas, perdón, por Tuxtla Gutiérrez, por la capital, caminar en el centro. También otro sitio que sí o sí teníamos que ir era Chiapa de Corzo. Después de ahí habíamos visto y nos interesaba también porque da como la vuelta por Chiapas en una ciudad que se llama Comitán. Después de Comitán salíamos o la idea después era ir avanzando a dos centros arqueológicos, dos ruinas que era Bonampak y Yaxchilán. Entonces veíamos que directamente de Comitán a Yaxchilán eran como 6 7 horas. Entonces me parecía que era muy largo este recorrido. Entonces optamos por parar en medio de la selva, más o menos en la mitad del recorrido, en una comunidad, en un ejido, que aquí le dicen en México como una comunidad pequeña, lo que sería parecido como en Colombia un caserío, un corregimiento, algo muy pequeño, que se llama Chajul. Chajul. Entonces después de Chajul nos iríamos ahora sí a Yaxchilán, nos quedaríamos allí. Después de Yaxchilán y Bonampak, también nuestra idea es después será seguir a Palenque y en Palenque cerca ir a dos cascadas que habíamos visto, que era Misolja y Cascadas de Agua Azul, y ir después a otro pueblito que se llama Ocosingo para terminar nuevamente en Tuxtla Gutiérrez. Entonces a partir de estos atractivos turísticos fuimos armando nuestra ruta. A mí me encanta tener un poco de libertad. Entonces, para tener un poco de libertad, lo que hacemos es alquilar un carro. En realidad yo tengo una posibilidad con las tarjetas Visa y las tarjetas Mastercard, las que empiezan desde Platinum, ellas tienen una opción para poder que puedas acceder a alquilar el vehículo sin seguro. Entonces, tú cuando lo alquiles, nosotros lo alquilamos usualmente directamente por las compañías. Las compañías que más usamos son Avis, Europcar, Hertz, Mex Rent Car
y National Car Rental. Bueno, más o menos esas son las que usamos. O usamos una página que se llama rentalscar.com. Allí uno miramos cuáles son los precios. En realidad es un mercado que el precio no es muy constante. Puedes encontrar, a veces hemos llegado a alquilar en Ciudad de México un fin de semana 120 pesos, que sería como unos $6. Eso no tiene presentación, eso es demasiado económico. Obviamente, si vas a pagar el seguro, se te dispara eso a 2.000, 3.000 pesos, que sería 150 o $200 más o menos. 250, $170. Entonces, la variabilidad es como lo que viene de variar, lo que cambian los precios es increíble. Entonces, hay que mirar mucho eso. Por otro lado, en temporadas, cuando es temporada alta a cuando es temporada baja, el cambio es del cielo a la tierra. Una expresión del cielo a la tierra es cuando nosotros usamos que cambia muchísimo. Algo que es muy bajito y de un momento a otro es muy alto. Entonces es la expresión que nosotros usamos del cielo a la tierra. Entonces alquilamos por Rentals Car y allí en Rentals Car te da como muchas empresas de renta de vehículos. Y en este caso la que nos salió más económica fue una que se llamaba Europcar. Alquilamos uno que decía en la página carro Gol, un Volkswagen, y era por 1.200 pesos por 9 días. Imagínate, 100 pesos por día, unos $5 por día. Es demasiado barato, demasiado. Pero lo que yo hago es declinar los seguros. Declinar es un verbo parecido o sinónimo de rechazar. Entonces lo que yo hago es decir, no quiero ningún tipo de seguros. Hay algún tipo de empresas que son un poco más insistentes. Y insistentes son que persisten, que lo intentan una y otra vez. Y te dicen, no, debe llevar seguro, acá no tenemos ningún tipo de convenio con tarjetas. Pero siempre lo que yo hago es no, yo declino los seguros. Gracias a Dios no me ha pasado nada, pero el día que llegara a pasar, pues lo ideal es que yo no pague nada y mando directamente el siniestro a la empresa, a la compañía de seguros. Entonces, este caso el siniestro se conoce en tema de seguros cuando ocurre el daño. Entonces, por ejemplo, si tienes un seguro en tu casa para contra incendios y se te incendia tu casa, pues el siniestro es el incendio como tal. Entonces esta es, digamos, como la relación que se tiene. Entonces se envía directamente allí. Entonces por eso ya nos salió muy económico. Entonces ya teníamos nuestros pasajes en autobús, los recorridos que íbamos a hacer y ya teníamos nuestro vehículo. Entonces bueno, aquí ya les conté mucho de la preparación del viaje y les seguiré contando en el siguiente episodio sobre la preparación del viaje y cómo hicimos el tema de otros pormenores, un pormenor, un poco más detalles. Mil gracias por escucharme de nuevo y bueno, espero verte en más de nuestros podcasts y que comentes, que lo compartas, qué palabras no entendiste, qué palabras te parecieron curiosas y bueno, y seguimos aprendiendo juntos español con situaciones muy reales. Que estés muy bien. Bye.